Las selvas del mundo están llenas de misterios esperando a ser descubiertos. Algunos son más peligrosos que otros, pero todo depende de cuán valiente seas. Únete a nosotros mientras exploramos 15 descubrimientos misteriosos realizados en la selva. Montana Mágica. Lodge en Chile. El Montana Mágica Lodge, ubicado en la Reserva Natural Huilo de Chile, es una cascada, hotel volcán de fantasía, que parece haber sido creado por hobbits ambiciosos. El surrealista hotel parece estar excavado en un pináculo de piedra natural, pero el Montana Mágica Lodge es de fabricación humana. Los diseñadores del alojamiento construyeron un alto cono con madera y piedra producida localmente. El agua fluye desde el techo por los lados, entre las ventanas de los huéspedes, corriendo debajo de la exuberante flora de la jungla que crece en el exterior. Cada una de las pequeñas suites lleva el nombre de un ave local, y todas cuentan con una selección de comodidades modernas que rivalizan con los hoteles más caros en rincones menos aislados del país. Si la peculiaridad y la belleza del hotel no son suficientes para atraerte, también tiene varias otras atracciones. Entre las ofertas se incluyen bañeras de hidromasaje hechas de troncos de árboles enormes excavados y llenos de agua caliente situados en una plataforma con vista al bosque. También hay un campo de minigolf construido en el bosque con obstáculos naturales, así como otras actividades al aire libre como paseos a caballo, rafting y senderismo. Por supuesto, visitar un lugar tan magnífico requiere un esfuerzo. El viaje desde el aeropuerto más cercano hasta el Montana Mágica Lodge lleva al menos 2 horas. Es una pequeña tarifa a pagar por visitar un lugar que parece ser de la Tierra Media. Cabeza de piedra gigante en Guatemala. Hace casi medio siglo se descubrió una gran cabeza de piedra en lo más profundo de las selvas de Guatemala. El rostro estaba finamente detallado, con labios pequeños y una nariz grande, y miraba hacia el cielo. Sorprendentemente, el rostro tenía rasgos caucásicos que no coincidían con ninguna de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo de inmediato la atención, pero pronto cayó en el olvido. Para cuando los científicos lo descubrieron, el lugar aparentemente había sido borrado. Fue destruido hace unos 10 años por rebeldes. Los insurgentes antigubernamentales lo utilizaron como blanco de práctica, lo que lo desfiguró por completo, al igual que los turcos dispararon la nariz de la esfinge en Egipto. Los ojos, la nariz y la boca desaparecieron por completo. A pesar de que la cabeza descansaba sobre un cuello, los expertos aún pudieron medir su altura, que oscilaba entre 4 y 6 metros. Debido a los enfrentamientos militares entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes en la zona, los especialistas que descubrieron la enorme cabeza destrozada no regresaron al lugar. Carteles de personas desaparecidas. Lo que ves en este video es lo que un excursionista se encontró mientras caminaba en el bosque. Había aproximadamente 25 carteles de personas desaparecidas pegados en los árboles, junto con algunas viejas ropas desgarradas, una pala, una gran carpa y una jaula de madera hecha a mano que rodeaba un agujero relleno. El excursionista trató de capturar la mayor cantidad de carteles en el encuadre que pudo, pero el video se interrumpió cuando escuchó voces procedentes de la dirección de la residencia cercana. Cuando finalmente decidió llamar a la policía para investigar, le dijeron que los propietarios de la propiedad los habían colocado como decoración para una fiesta de Halloween. Debe haber sido una broma divertida para las personas que la organizaron, pero no fue tan gracioso para este pobre hombre que encontró los carteles mientras estaba solo en el bosque. Anillos misteriosos. Una serie de zanjas cuadradas, rectas y circulares dispersas por la Amazonía boliviana y brasileña existieron antes de que existiera la selva tropical. Estas estructuras hechas por humanos siguen siendo un misterio. Podrían haber sido utilizadas con fines defensivos, de drenaje o tal vez ceremoniales o religiosos. Pero la nueva investigación aborda otra pregunta candente. Si y cuánto alteraron las personas prehistóricas el paisaje en la Amazonía antes de la llegada de los europeos. Durante muchos años, los arqueólogos pensaron que los indígenas que vivieron en la Amazonía antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, en 1492, se desplazaron por la zona sin apenas dejar huella en el paisaje. Sin embargo, desde la década de 1980, la deforestación ha revelado enormes obras de tierra en forma de zanjas de hasta 16 pies de profundidad y a menudo igual de anchas. Estos descubrimientos han provocado una controversia entre aquellos que creen que los amazónicos seguían siendo en su mayoría suaves con el paisaje,
alterando muy poco de la selva tropical, y aquellos que creen que estas personas precolombinas llevaron a cabo importantes operaciones de tala y quema, que luego fueron absorbidas por la selva después de que la invasión europea provocara el colapso de la población. Choquequirao. Choquequirao es una aldea del Imperio Inca del siglo XV y XVI, o más precisamente del Tahuantinsuyo. El sitio pasó por dos períodos clave de desarrollo. Esto podría explicarse si Pachacuti estableció Choquequirao y su hijo, Tupac Inca Yupanqui, lo restauró y amplió después de convertirse en Sapa Inca. Choquequirao se encuentra en tierras de Pachacuti, que abarcan las áreas alrededor de los ríos Amaibamba, Urubamba, Vilcabamba, Victos y Apurímac. Fue uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio del Hijo del Sol, Manco Inca Yupanqui, quien escapó de Cusco después de que su asalto fallara en 1535. Choquequirao fue probablemente uno de los puntos de entrada de Vilcabamba, además de ser un centro administrativo que respaldaba responsabilidades políticas, sociales y económicas. Su diseño urbano ha seguido los patrones simbólicos de la capital imperial, con lugares rituales dedicados a Inti, el dios solar inca, y a los ancestros, a la tierra, el agua y otras divinidades, almacenes, grandes dormitorios o callancas y terrazas de cultivo pertenecientes a los incas o a la población local. El espacio ceremonial tiene 700 metros de largo y desciende hasta 65 metros desde las partes superiores hasta la plaza principal. La ciudad también sirvió como un eslabón vital entre la selva amazónica y la ciudad de Cusco, avión oculto en la selva. Miniatura. En el verano de 2004 se descubrió un increíble Bell P-39 en el fondo del lago Mart Yavr en el Círculo Ártico ruso. Como en recuperaciones anteriores, fue avistado por un pescador que notó la forma cubierta de lodo a través del agua cristalina, y puedes ver cómo se ve en nuestra miniatura. El P-39 estaba enterrado hasta la parte superior del cono del hélice, en un fino lodo en el fondo de un pequeño lago a una profundidad de 5 metros. Al principio no se veían marcas, ya que la aleta y el timón estaban cubiertos de lodo, pero después de un poco de cepillado, apareció una estrella roja junto con un número de serie amarillo en la aleta y el timón. Con el número de serie disponible, una búsqueda en los archivos reveló que el piloto desapareció en una misión de transferencia en noviembre de 1944. Aprovechando el buen tiempo, el equipo de recuperación llevó el P-39 a tierra firme, utilizando bolsas de aire, trípodes y un cabestrante de camión. Fue preocupante porque cuando el P-39 emergió, ambas puertas de la cabina permanecieron cerradas. Si hubiera sido un aterrizaje en el agua, una o ambas alas se habrían desechado, lo que habría permitido una partida rápida. Incluso si el lago hubiera estado congelado, el equipo habría esperado que una de las puertas estuviera abierta después de un aterrizaje forzoso. La explicación se hizo rápidamente evidente. El piloto no abandonó el P-39 por alguna razón inexplicable, y sus restos fueron encontrados en la cabina. El piloto, que estuvo desaparecido durante 60 años, fue enterrado con todos los honores militares el 6 de octubre de 2004, en el monumento al Valle de la Gloria en el Valle de Litza, al noroeste de Murmansk. El P-39 estaba inusualmente completo, con la única falta del borde de ataque interior del lado derecho. Los cubos de las ruedas y las cubiertas de leva del motor se habían derretido y desaparecido con el tiempo, como suele ocurrir con los componentes de magnesio. El Mirador. El Mirador es la ciudad maya más grande jamás construida y también tiene la pirámide más alta del mundo. El Mirador existió desde el sexto siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, siendo su apogeo en el tercer siglo antes de Cristo. Luego hubo un largo periodo de construcción y posiblemente abandono, seguido de una reocupación y más construcción en el periodo clásico tardío, y finalmente el abandono cerca del final del siglo IX. El centro cívico del sitio abarca 10 millas cuadradas y cuenta con miles de estructuras, incluyendo arquitectura monumental que varía en altura de 10 a 72 metros. A diferencia de Tikal, está escondido en lo profundo de la selva guatemalteca, y muchos de sus restos antiguos y templos todavía están cubiertos de árboles, esperando ser excavados por arqueólogos que continúan trabajando allí a diario. La única forma de presenciar este espectáculo único es viajar durante 5 días a través de la selva guatemalteca. Si buscas una verdadera aventura y no le temes a los insectos grandes, tarántulas, serpientes o escorpiones, deberías echarle un vistazo.
Ariao Amazon Towers, Hotel Brasil. Un hotel para los valientes se encuentra en el corazón de la selva amazónica de Brasil, a orillas del Río Negro, cerca de la ciudad de Manaus. Nunca antes una casa en el árbol había sido tan dramática, con una habitación de Tarzán a 110 pies en un árbol, edificios sobre pilotes y mucha flora y fauna. Se requiere un pie seguro, con pasarelas y muelles para moverse de un lugar a otro y recorrer la zona, pero las vistas de especies raras y exóticas bien valen la pena. Monos, delfines y cientos de especies de aves son solo algunos de los posibles compañeros peludos y no peludos. Las canoas son una opción popular para explorar la vegetación que crece en el río justo antes de unirse al Amazonas. Las pasarelas serpentean a través del dosel. Piscinas están disponibles para evitar las mordeduras de pirañas dolorosas y las torres de observación se elevan a 134 pies sobre el bosque. Según la historia del hotel, Jacques Cousteau tuvo la idea al visitar Manaus y conocer al fundador del hotel. La estructura se inspiró en las técnicas utilizadas por los lugareños para construir a orillas de los ríos. La primera estructura se completó en 1985. El extraño pájaro potó. Los pájaros potó son criaturas nocturnas que duermen durante el día. Su plumaje, al igual que el de la mayoría de las aves nocturnas, funciona como camuflaje, haciéndolos parecer un trozo de corteza de árbol o un tronco roto. Son maestros del disfraz. Los pájaros potó tienen bocas enormes a pesar de tener picos cortos. Miden de 33 a 38 centímetros de largo, son de color grisáceo pálido a marrón, con un patrón intrincado en negro y beige, y se camuflan para parecer un tronco. Esta es una estrategia de seguridad para protegerse de los depredadores, pero su forma de posarse también es un camuflaje. Sus ojos son de un color anaranjado brillante. Es sorprendente cómo se quedan inmóviles sin moverse ni un centímetro. Debe ser un esfuerzo para sus cuellos tener que mantener siempre la cabeza en esa posición. La bomba. En lo más profundo de la selva densa de la Amazonía peruana se encuentra un río burbujeante y hirviente. Las aguas turquesas humeantes, que pueden alcanzar hasta 200 grados Fahrenheit, están guiadas por piedras de color marfil y custodiadas por muros de vegetación exuberante de 60 pies de altura. Los lugareños creían que el río era sagrado y que las aguas calientes tenían poderes curativos, y los chamanes las incorporaron en sus medicinas. Las aguas termales están marcadas con una roca en forma de cabeza de serpiente. Según la leyenda, un espíritu serpiente gigante llamado Yasumasa, o Madre de las Aguas, que da a luz aguas calientes y frías, calienta el río. La temperatura del agua varía desde 120 grados hasta casi 200 grados Fahrenheit y alcanza una profundidad de hasta 16 pies en algunos lugares. El barro de la orilla del río está demasiado caliente para caminar sobre él, y si caes en él, tu piel quedará cubierta de quemaduras de tercer grado en menos de un segundo. Pequeños animales desafortunados, como ranas, se encuentran flotando muertos y cocidos en el agua. Un cuerpo de agua del tamaño del río hervido requiere una fuente de calor con mucha energía. Sin embargo, el volcán activo más cercano está a más de 400 millas de distancia y no hay sistemas magmáticos conocidos en la selva amazónica. Después de investigar y probar diferentes hipótesis, los científicos creen que una característica hidrotermal provocada por una falla estaba haciendo que el río alcanzara tales temperaturas. El agua se filtra profundamente en la tierra, se calienta bajo tierra y vuelve a surgir a través de fallas y grietas. El Tarzán real en Vietnam. El mundo quedó asombrado en 2013 cuando se supo que un hombre anciano y su hijo habían sido rescatados de la selva de Vietnam después de vivir completamente aislados del mundo civilizado durante 41 años. El nombre del hijo es Ho Van Lang y creció sin tener conocimiento del resto de la especie humana, sin conocer siquiera la información más básica sobre el hombre. Lang tenía 42 años cuando descubrió la existencia del sexo femenino porque su padre nunca se lo había dicho. Aún más sorprendente, a pesar de su capacidad para distinguir entre hombres y mujeres, todavía no comprende la diferencia fundamental entre ellos. Lang desconoce por completo las convenciones sociales de nuestro mundo, lo que dificulta su capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Su sentido del humor es el de un bebé de 1 año, imitando expresiones faciales o reaccionando al juego del escondite, lo que contribuye a la personalidad encantadora de Lang. Es evidente que parece desinformado y ajeno a muchas cosas en este video. Flor gigante. En la selva de Sumatra.
Según un equipo internacional de botánicos, la mayoría de las plantas del género Rafflesia, que tiene las flores más grandes conocidas en el mundo, están al borde de la extinción. Las plantas de Rafflesia, nativas del sudeste asiático, tienen ciclos de vida tan extraños que instalaciones botánicas como las instalaciones botánicas reales del Reino Unido en Kew luchan por cultivarlas. Las plantas pasan la mayor parte de su tiempo parasitando las enredaderas de la selva como hilos invasores. Cuando es hora de polinizar, enormes flores de hasta 1 metro de tamaño brotan de la corteza de la enredadera. Para atraer a las moscas, las flores huelen a carne en descomposición. Esto le ha valido a la Rafflesia el apodo de flor cadáver, que no debe confundirse con el Titan arum de Sumatra, que también se conoce como flor cadáver, pero es una especie completamente distinta. Predecir la floración es imposible, y esto, junto con el resto del ciclo de vida críptico, ha dificultado el cultivo de las plantas de Rafflesia. Las comunidades indígenas son algunos de los mejores guardianes de los bosques, y los esfuerzos de conservación de la Rafflesia tienen muchas más posibilidades de tener éxito si las comunidades locales participan en la preservación de estas enormes flores. Los hombres azules. La endogamia en una familia incestuosa hizo que su piel se volviera azul, y la rara enfermedad genética única se transmitió de generación en generación. La familia Fugate de Troublesome Creek, Kentucky, practicaba la endogamia con sus parientes con frecuencia porque vivían en una región rural remota. La endogamia comenzó en 1820, cuando Martin Fugate y su esposa Elizabeth Smart se conocieron en la remota región de los Apalaches de Kentucky. El señor Fugate tenía metahemoglobinemia, una enfermedad genética rara y única que afecta solo al 0.0035% de la población mundial. La sangre no transporta la cantidad adecuada de oxígeno a través del cuerpo y, como resultado, la sangre se vuelve marrón debido a la falta de glóbulos rojos que transportan oxígeno. Como resultado, la piel de los pacientes blancos se vuelve azul y los labios de algunas personas se vuelven morados. 4 de los 7 hijos de Martin y Elizabeth nacieron con la piel azul debido al gen recesivo de la metahemoglobinemia. Sin embargo, si no se hubieran casado entre ellos, los futuros hijos no habrían sido afectados por el gen. Sin embargo, debido a que los Fugate vivían en un área tan remota, no se relacionaban con otras personas y en su lugar se casaban con sus primos. Vivían en la pequeña comunidad junto a los Combs, Richies, Smiths y Stacys. Su historia llamó la atención del experto en sangre, el Dr. Madison K. Wayne de la Universidad de Kentucky, quien quedó fascinado por la familia. En la década de 1960, se propuso encontrarlos y pudo ver a varios de los miembros restantes de la familia Fugate mientras evaluaba su condición. Afirmó que la sangre de la familia carecía de una enzima crucial y que inyectarles el tinte azul, la metileno, les ayudaría. Sorprendentemente, la piel azul desapareció en unos pocos días, aunque solo por un corto periodo de tiempo. Túneles de Cu Chi. Para evitar a las fuerzas estadounidenses, el Viet Cong excavó una red de túneles en la jungla vietnamita. Durante la guerra, personas resilientes de todas las edades cavaron el sistema de túneles de Cu Chi a mano con herramientas simples. Trabajaron desde la mañana hasta la noche. Cavaron a través de tierra blanda con agujeros simples, pero las palancas bastaban para la roca más resistente y el suelo duro. Los túneles a menudo estaban equipados con trampas explosivas o pozos de estacas punji. Al enfrentarse a una abertura de túnel, las 2 respuestas más comunes eran inundar la entrada con gas, agua o alquitrán caliente para obligar a los soldados del Viet Cong a salir al descubierto, o arrojar algunas granadas por el agujero y sellar la entrada. En los túneles, los soldados del Viet Cong plantaron numerosas trampas para los infantes estadounidenses y sudvietnamitas, como alambres de trampa que activaban granadas o cajas volcadas de escorpiones o serpientes venenosas sobre las cabezas de las tropas enemigas. Durante la guerra contra los franceses, la red de túneles de Cu Chi se construyó durante un período de 25 años, a partir de 1948. Se utilizó para comunicarse entre aldeas y ayudar a los vietnamitas a evitar a los soldados franceses que hacían reconocimientos. Durante la guerra de Vietnam, la red de túneles se extendió sobre un área de 250 kilómetros. Sin embargo, se estima que más de 45,000 hombres y mujeres murieron defendiendo los túneles de Cu Chi durante la guerra,
y el gobierno vietnamita convirtió posteriormente el complejo de túneles en un área de memorial de guerra, convirtiéndolo en una importante atracción turística. Refugio alemán en la selva. Los arqueólogos han descubierto algo inesperado en lo más profundo de la selva del norte de Argentina. Las ruinas de una estructura similar a una casa, aislada y abandonada, a solo 5 minutos de la frontera paraguaya, podrían haber sido en algún momento un refugio nazi. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires descubrieron objetos que datan de la década de 1940 en Alemania. Es un lugar fortificado, protegido e inaccesible, donde se podía vivir en paz oculto. Creen que han encontrado un refugio para el liderazgo nazi. Los objetos descubiertos en el sitio son todos de una época pasada: municiones, porcelana y monedas fabricadas en Alemania. Una afirmación que decía que el secretario privado de Hitler, Martin Bormann, vivió aquí ha sido desmentida, ya que murió en Berlín. Pero los investigadores creen que la casa era un refugio listo para usar que nunca se necesitó. La mayoría de los nazis que fueron acogidos por Argentina, incluidos Adolf Eichmann, un destacado arquitecto del Holocausto, y Josef Mengele, el médico del campo de exterminio de Auschwitz apodado el Ángel de la Muerte, pudieron vivir abiertamente en varias ciudades argentinas después de la guerra. Después de ver estos videos, si no tuviera tanto miedo a las serpientes e insectos, definitivamente me perdería en la selva. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Danos un like y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por vernos y hasta la próxima.